Vamos a presentar. Esta mesa la titulamos Actualidad de la conducta suicida, intervenciones iniciales y continuidad de la atención. En primer lugar vamos a tener como disertantes al doctor Demián Rodante. Él es médico psiquiatra, jefe de la sección de psiquiatría del Servicio Amañán del Hospital Moyano, magíster en neuropsicofarmacología, investigador del Instituto de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA, coordinador clínico de psiquiatría y del área de investigación de Fundación Foro y autor del libro Entrevistas consultantes con conductas suicidas. También va a estar el doctor Pablo Gagliesi. Él es médico psiquiatra, formado en psicoterapia psicoanalítica, sistémica y cognitivo-conductual, terapeuta certificado de terapia dialéctica comportamental y entrenador oficial en español del DBT. Docente y supervisor de posgrados de terapia cognitivo-conductuales contemporáneas y terapias de tercera generación en Fundación Foro para la Salud Mental. Es autor de varios libros, Terapia dialéctico-conductual, otro libro que se llama Sumar al amor, y el libro que escribieron juntos, Entrevista con consultantes con conductas suicidas. Y luego nos va a acompañar Ariana Villarreal. Ella es licenciada en acompañamiento terapéutico, voluntaria y activista en Punto y Coma, un espacio de divulgación sobre prevención y posvención del suicidio a partir de su historia personal. Bueno, muchas gracias por estar acá en este día tan especial y les damos la palabra a quien quiera arrancar. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien ahí ese micrófono? Estamos bien, ¿no? Sí. Vamos a hablar junto con Pablo, así que nos vamos a ir turnando para algunos slides. La idea es que en estos 40 minutos que nos corresponden, a nosotros prometemos cumplir en horario, podamos acercarles una forma de abordar el riesgo de suicidio que consideramos que es práctica, que se puede aplicar a cualquier contexto, cualquier setting, y la idea es poder ayudar a alguien que está con ideas de suicidio. Así que, por supuesto que tenemos toda la bibliografía en el libro que pudimos publicar el año anterior. Así que voy a pedir que pasen los slides y si hay problemas me puedo parar, ¿no? Sí, obvio, puedes deambular. Genial. Pues me da a dar inquietud si no. Vos empezás a pasar. Siguiente. Imagino que de esto ya estuvieron hablando toda la mañana. Una de las primeras cosas que queremos compartir con ustedes es que el problema del suicidio no es nada más las personas que se mueren por suicidio, ¿no? Todos saben los números, estos son repetidos, se repiten incansablemente, pero la realidad es que no logramos dimensionar cuál es el verdadero problema. Sabemos que más de 30 personas se intentan matar por cada muerte por suicidio y hay cientos o miles de personas que tienen y luchan a diario con ideas de suicidio. Y además, cuando se suceden estos suicidios, estas muertes, todos somos población vulnerable. ¿Qué quiero decir? Que cuando hay un suicidio o un intento, todos aumentamos nuestro riesgo de no solamente intentar quitarnos la vida, sino de depresión, ansiedad, consumo de sustancias, estrés postraumático, duelo prolongado, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual la dimensión del problema es mucho más abarcativa. Es como tirar una piedrita a un lago, ¿no? Donde cae la piedrita, de alguna manera es el problema que todos vemos en tasas de suicidio, en cantidad de personas que se quitan la vida, pero la realidad es que la ola expansiva de que genera esa piedra cayendo al agua somos todos nosotros. Y se los digo como rápidamente. Imagínense que tenemos un intento de suicidio, hay un porcentaje de nosotros que va a recibir atención y de ese porcentaje muchos van a tener algún tipo de hospitalización. Me refiero a o psiquiátrica o clínica. Imagínense qué pasa con las vidas de ustedes, con todos los programas que tenían hoy, mañana, pasado, si eso interviene en nuestras vidas. ¿Qué pasa con sus vidas afectivas, con sus vidas académicas, laborales? Imagínense el impacto que tiene eso si no intentamos matarnos, pero estamos luchando con ideas de suicidio. Imagínense el fin de semana pasado, si alguien tuvo ideas de suicidio, ¿qué pasó con todos los programas que tuvo? ¿Qué tanto se pudo conectar con sus hijos, con sus amigos, con sus parejas? ¿Qué tanto pudo armar la presentación de hoy? ¿Qué tanto pudo estudiar para el examen?
la dimensión del problema es mucho más de los datos que tenemos tangibles para intervenir o para diseñar políticas públicas. Siguiente. Siguiente, esto es todo. Vos pasá, pero la idea de este slide es, todos somos responsables de hacer algo. Digamos, es imposible bajar las tasas de suicidio si solamente los psicólogos se entrenan en cómo manejar el riesgo o si solamente una organización no gubernamental hace cosas para prevenirlo, ¿no? O si instagrameamos los 10 de septiembre. ¿Se entiende, no? Digamos, es un problema no solamente de salud pública, es un problema social. Siguiente. Siguiente. Y acá tenemos una de las cosas que a mí más me... de alguna manera me enoja y también como que me lleva a hacer cosas, y es que el problema es muy frecuente, de alta prevalencia, ¿no? Un porcentaje muy grande de argentinos en estos momentos están luchando con ideas de suicidio. Y yo no puedo esperar a que Demián Rodante se forme 15 años en el manejo de la conducta suicida cuando el problema es tan prevalente. ¿Por qué se creen que todos los médicos más o menos deberíamos saber cómo manejar una diabetes o una hipertensión arterial? ¿No? Ahora, nosotros tenemos como profesionales, dos grandes decisiones que tomar. O podemos decir, mejor dicho, ser dos tipos de profesionales. Los que hacen todo lo posible por entrenarse en un modelo que haya demostrado, con sus limitaciones, que funciona más que otros, y hacer esto cada 2 años, que es el tiempo en el cual cada profesional tiene que hacer una formación en evaluación y manejo del riesgo, no importa, con Rodante, con Gagliesi, con quien ustedes quieran, de la corriente teórica que quieran, pero eso es lo mejor que podemos hacer con profesionales para la comunidad. O podemos ser el otro tipo de profesionales que nos transformamos en derivólogos. Vemos el problema y casos complejos los derivamos a alguien que sepa. De vuelta, no puede existir profesional que no sepa lineamientos mínimos e indispensables para evaluar adecuadamente el riesgo y consecuentemente manejarlo. Siguiente. Pronto voy a volver loca. Siguiente, esto no. Uno de los grandes problemas que tenemos es que evaluamos incorrecta o inadecuadamente el riesgo. Estamos acostumbrados a escuchar un sinfín de factores de riesgo y algunos pocos factores protectores, como si conocerlos hiciera que yo puedo decir quién está en alto riesgo, en moderado riesgo, en bajo riesgo. Eso es un artificio de técnica. Esto es de modelos médicos, ¿no? O modelos implementados en salud, de cómo se evalúa la probabilidad de que algo, un evento, suceda en una determinada población. Entonces ahí es donde aparecen las escalas, las guías, ¿no? Los cuestionarios que me dicen este está en alto riesgo, este está en bajo riesgo, este está en moderado riesgo, porque la fantasía es que nos diga qué hacer, ¿no? Y esa forma tradicional de evaluar el riesgo lleva un montón de sesgos, a falsos positivos y a falsos negativos. De hecho, la gran mayoría trabaja en hospital público y en el sector privado, y la gran mayoría de las internaciones por conducta suicida son, de acuerdo a una evaluación del riesgo, de bajo o moderado riesgo. Y muchas veces el alto riesgo de suicidio llega, a veces, con suerte, llega a salud mental, ¿no? Y el clínico está pensando, bueno, se sienta acá enfrente mío en la guardia, y ¿qué cosas me dicen que es para internación y qué cosas me dicen que no es para internación? Como si esa fuera la única tarea del psiquiatra, del psicólogo, del trabajador social de guardia. Y si encaro el problema de esa manera, créanme que vamos a encontrar más gente de alto riesgo que de bajo riesgo. Estuvieron hablando de estigma antes, pero además, si mi única tarea es ver que la persona no se mate, entonces que se interne, voy a tener un sesgo que tenemos todos los seres humanos, que es el sesgo de confirmación. Cada cosa voy a ir a buscar a ver si no hay cosas que para mí impliquen alto riesgo para poder hospitalizar, y las voy a buscar. Siguiente. Entonces, en forma pragmática, lo que interesa es cuáles son las variables que controlan que alguien piense en matarse o alguien intente matarse. Dicho de otro modo, para los más metodológicos, factores de riesgo dinámicos o contextuales. ¿Cuáles son los factores de riesgo que cambiaron en el último tiempo? Porque yo después encuentro una primera entrevista de admisión preguntando por primario y secundario completo,
por antecedentes familiares de suicidio, por antecedentes familiares de enfermedad psiquiátrica. No digo que no sea información valiosa, pero para una primera entrevista, en la cual tenemos como mucho 40 minutos, 50 minutos con toda la furia en sistemas de salud, tengo que ahorrar preguntas. Tengo que ahorrar preguntas porque yo tengo que empezar una entrevista, evaluar el riesgo, manejarlo y terminar la entrevista en términos de tiempo. Si yo les pregunto a ustedes cuánto tiempo están con alguien que tiene riesgo de suicidio en una entrevista, muchos me van a decir lo que necesite. No es así. Primero que no es así. Segundo, que después de 40 minutos ustedes deterioran su performance cognitiva y la persona que está hablando con ustedes también. Entonces, si tenemos que tener una conversación respecto al riesgo de suicidio, a la posibilidad de que alguien se mate, tenemos que estar cognitivamente lo más limpios posibles, o lo más descansados posibles, y la persona también para llevar a cabo esta conversación. Siguiente. Entonces, esto no es para aburrirlos, pero esquemáticamente, con Pablo organizamos los factores de riesgo dinámicos en los que son ambientales, es decir, los que dependen del contexto de la persona, del entorno, como medios letales disponibles, como modelos de suicidio, como estresores vitales negativos, como aislamiento social, le hace percepción de soledad. Porque acá quiero decir dos o tres cosas. El aislamiento social no es la persona deprimida 3 semanas en la casa sin salir y sin querer comer. Eso mi señora madre, que no tiene nada que ver con salud mental desde el punto de vista profesional por lo pronto, sabe que eso es aislamiento social. Pero la mayoría de las personas que se mata sigue siendo al club, sigue yendo a estudiar, sigue yendo a la escuela, está bien, sigue dando charlas, ¿no? Siguiente. Perdón. Y antes, los factores de riesgo ambientales son unos, los factores de riesgo de la persona son otros. Y acá aparecen trastornos psiquiátricos, pero ustedes saben que no es necesario ni suficiente tener un diagnóstico en salud mental para pensar en matarse. Creo que hablaron mucho de escuelas antes, ¿no? Yo no pude estar presente, pero eso me comentaron. Bueno, la gran mayoría de los adolescentes no tiene diagnósticos de lo que nosotros inventamos o consensuamos. Y piensan en matarse de todas formas. Y esto es simplemente porque la conducta suicida es una conducta y no es un diagnóstico. Y todos tenemos riesgo de pensar en matarnos en algún momento de nuestras vidas. Después Pablo va a hablar de cómo se evalúa, con algunas preguntas, el riesgo de un factor dinámico que depende de la persona, básicamente la suicidabilidad de la persona. Siguiente. Para trabajar con personas con ideas de suicidio hay algunos principios que son claves que con una residencia estuvimos charlando justamente la semana pasada, o unas residencias. Primero, es un posible desenlace de lo que hacemos. ¿Está bien? No podemos predecir quién se va a matar, sí podemos hacer cosas para prevenirlo, hay un montón de cosas para prevenirlo. De hecho, creo que desde las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde van a estar hablando de cosas que sí se pueden hacer. Pero así todo muchas veces pasa que todos los esfuerzos está bien, no hay culpables que tendemos a buscar, ¿no? Digamos, el psiquiatra no vio esto, el psicólogo no vio esto, la escuela no vio esto, el papá no hizo caso. Podemos tener la mejor familia, el mejor terapeuta, la mejor farmacología, la mejor terapia, el mejor gobierno, ¿no? La mejor política de salud, los mejores amigos, los mejores familiares, y la persona puede quitarse la vida de todas formas. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer porque si no, toda intervención está muy regulada o muy condicionada por el miedo a que no suceda. Y cuando nosotros tenemos mucho miedo a que algo no suceda, nos volvemos más conservadores. Y ahí aparece más medicación, y aparece más hospitalización, y aparece más contención familiar, ¿no? Y hay un montón de variables que no digo que no haya que pensarlas, lo que digo es que no pueden tener nuestra clínica y nuestra evaluación. Siguiente. Y otra de las cosas, es un ejercicio para ustedes, tenemos que definir bien cuáles son nuestros propios valores respecto a la muerte por suicidio. Si no lo quieren publicar, no hay ningún problema. Pero internamente o con gente de confianza, tener una charla de qué creo yo respecto al suicidio, personalmente, es una tarea que sí o sí lo tenemos que hacer. Con Pablo trabajamos de lunes a lunes con personas que intentan o tienen ideas de suicidio, intentando ayudarlas. Todas las semanas es un ejercicio que uno hace en términos de, bueno, ¿qué creo yo? Independientemente del Demián psiquiatra o terapeuta. ¿Por qué? Porque si yo creo, ejemplo,
que alguien tiene derecho a quitarse la vida, esa creencia personal, si no estoy atento a que me influya en la entrevista, por ahí digo cosas que no tendría que decir. Porque las personas no me vienen a pedir qué opino yo personalmente del suicidio. No les importa qué opina Demián. Si tocan la puerta de mi consultorio o Horacio me la deriva o lo que fuera, es porque mi criterio profesional es el que debe primar. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero siempre las creencias personales influyen en lo que hacemos. Sí, lo que pasa es que si yo identifico cuál es, puedo estar mucho más atento a que no influya más de lo que debería influir. Siguiente. ¿Por qué? Porque hay cosas para hacer, hay cosas que decir y cómo decirlas. Y hay cosas que no se tienen que decir. La opinión profesional es una alternativa de solución matarse, pero no sabemos si funciona. En tanto y en cuanto, primero, las personas tenemos más chances de resolver los problemas en vida que muertos. Y segundo, no sabemos qué pasa después de la vida. Y yo soy ateo, ¿eh? No vendo una vida después de la muerte. Simplemente no sé. Entonces, mi función como profesional es, voy a ir por intervenciones que han demostrado funcionar más que otras, ¿no? Aparte no podemos ayudar a morir a las personas. Siguiente. Siguiente. Y acá quiero un concepto que tiene que ver y es como algo que estuvieron hablando en algún momento. Es bastante riesgoso elegir solo una política de prevención del suicidio. Porque si no, se produce lo que es la paradoja de la prevención. Supongamos que yo entreno a todos los psicólogos y los psiquiatras de Argentina en un modelo que demostró funcionar, ¿no? Todas las personas de alto riesgo de suicidio que lleguen a salud mental van a verse beneficiadas por esa intervención. Ahora, la mayoría de la población no está en alto riesgo de suicidio. Está en bajo o moderado. Esto no quiere decir que no vayan a tener intentos. Esto quiere decir que no van a llegar a la puerta de un servicio de emergencias o a la puerta de mi consultorio. Van a estar en escuelas, en clubes, en familias. Entonces, si me voy al otro extremo, solo hacemos programas de prevención en escuelas. Hay un porcentaje de la población que se vea beneficiada, todas las personas que están escolarizadas, en general secundario, ¿no? Pero las personas de alto riesgo no reciben una intervención que necesitan. Esto es la paradoja de la prevención. Si elijo un tipo de política de prevención, beneficio a un sector de la población y no al otro. Y al revés. Simplemente tenemos que hacerlas en forma simultánea. ¿Sirve formar a todos los profesionales en algo? Sí. ¿A la vez que hago programas de prevención en escuelas? Sí. ¿A la vez que manejo responsablemente la información en medios masivos de comunicación? También. Y así como todos los factores contextuales que ustedes crean pertinentes en la prevención del suicidio. Siguiente. Entonces, no digo nada nuevo. Sí, cuando el problema ya está instalado, como terapeuta, cuando hablamos de terapeuta, estamos hablando de psicólogo, psiquiatra, trabajador social, toda gente de salud que está en primera línea de batalla, ¿no? Primera línea de batalla no hablo de los CESACs. Primera línea de batalla es la primera persona o una de las personas que está teniendo una conversación respecto a la posibilidad de que alguien se quite la vida. Bien. Con lo cual, la detección temprana, el tratamiento específico es desde la prevención secundaria, como profesionales asistenciales, digamos, lo que mejor podemos hacer, ¿no? Con lo cual, esto de, a veces yo, digamos, me sigue dando como un poco de prurito que sigamos teniendo que concientizar en que preguntar si alguien está pensando en matarse es lo primero que tenemos que hacer, no importa en qué contexto estemos. ¿Lo puede preguntar un familiar? Sí. ¿Lo puede preguntar un maestro de escuela? También. ¿Lo puede preguntar el psiquiatra en su consultorio? También. Lo puede. Lo debe preguntar. Porque el problema sigue estando ahí, ¿eh? Si ustedes no preguntan, digamos... Y además, hay un ejemplo que es muy gráfico, y es, si yo les pregunto a ustedes si en estos momentos están teniendo un infarto agudo de miocardio, ¿van a tener el infarto? Créanme que con suicidio pasa lo mismo. No van a instalar, no van a inocular, no van a hacer nada de lo que... Además, nuestras palabras no son tan importantes, les aviso también. No cambia mucho la vida de las personas. Creo que te toca a vos, Pablo, ¿puede ser? Mientras, ¿se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí.
Bueno, el interés de hacer esto tiene que ver con que cuando éramos residentes de psiquiatría y de psicología, siempre el residente es alguien que sale de la universidad y es el que se ocupa de los quilombos. Es el que está en la línea de frente de trabajo con consultantes suicidas. Entonces, la idea de tener una entrevista, perdón, mentira que estoy con una gripe terrible, pásame la que sigue, pásame la siguiente. Entonces, la pregunta que teníamos era si alguien podría entrenarse en una entrevista de 50 minutos con elementos. ¿Cómo sería esa entrevista? La primera característica es que debería ser una entrevista basada en un modelo simple y que sea basado en la evidencia. En psicología y en psiquiatría solemos elegir sistemas complejos para explicar cosas. No sé si sus amigos y sus allegados sostienen eso, pero si tenemos sistemas complejos, después es muy difícil traducir esos modelos a los acompañantes terapéuticos, al director de la escuela, a los asistentes sociales. Y llamo a todos estos efectores de esta entrevista, porque el efector de esta entrevista es la primera persona que tiene contacto con la idea de suicidio, ¿de acuerdo? Antes de sugerir una derivación, es el momento de ocuparse, ¿de acuerdo? ¿Existen modelos simples? La primera pregunta. La segunda, ¿esos modelos simples son basados en la evidencia? El segundo desafío es que los terapeutas tengan fidelidad. Los terapeutas no, los entrevistadores tengan fidelidad al modelo. Cuando nosotros entrenamos a alguien a hacer un tipo de intervención, por ejemplo, hay una famosa intervención social sobre depresión crónica, sobre depresión que se llama activación conductual, no importa mucho esa terapia. La gente que desarrolló el modelo demostró que las personas que se entrenaron, a los 2 meses solo el 50% estaba usando el modelo y a los 6 meses solo el 10% estaba usando el modelo. Entonces, la fidelidad al modelo es central. Nos han entrenado en psicología y en psiquiatría a buscar explicaciones un poco más complejas y, por otro lado, nos cuesta mucho seguir guías, ¿de acuerdo? No sé por qué será. El tercer tema de interés era cómo hacer que el consultante se quede en la entrevista, ¿de acuerdo? Es decir, hay algunas estrategias que aumenten la adherencia del tratamiento. Es diferente de la fidelidad, ¿de acuerdo? Que tenga énfasis en entrenamiento en habilidades. Van a escuchar mucho esto y en el momento actual se usa muchísimo. De hecho, hay una app que creó acá Demián que tiene que ver con habilidades y que tiene que ver con un principio basado en la evidencia sobre suicidio. Son personas que tienen dificultad en la resolución de problemas. Entonces, proveer estrategias de resolución de problemas es central. Entonces, por eso está acá. Que priorice la autogestión. Las personas que tienen dificultades en resolver problemas han tenido una historia de aprendizaje en donde habitualmente, por su historia de aprendizaje, tienen un estilo más pasivo de resolución de problemas. Entonces, ustedes van a ver consultantes con ideación suicida que están en una sala, en un hospital, supongamos, y está la familia tomando decisiones por él, el psiquiatra tomando decisiones por él, el asistente social tomando decisiones por él. Hoy sabemos que ese sistema refuerza la pasivoactividad. Entonces, es central en la entrevista favorecer y reforzar la autogestión. Y por último, que sea accesible, es decir, que alguien con un par de horas pueda entrenarse en el modelo y usarlo en el contexto que lo requiera. ¿Se entiende dónde vamos? Con esas premisas, esas 6 premisas nos tuvieron 2 años dando vuelta, investigando y tratando de encontrar más información. Seguimos.
En la década de los 80 y los 90 apareció una revolución en cómo pensamos el suicidio, que tuvo que ver con lo que después se llamó terapia dialéctico-comportamental. Hoy casi todas las terapias basadas en la evidencia, hay 4 para suicidio, 4 tratamientos específicos para pensamiento suicida que requieren más de un número X de sesiones, todas están basadas en DBT, que es un tratamiento bastante más caro, más difíciles de implementar en los sistemas públicos. Pero parten de una idea que es construir una vida que merezca ser vivida. Nadie se mataría si pudiera construir una vida que merezca ser vivida. Si está viviendo esa vida, la ideación suicida bajaría. Esta era la hipótesis, ¿de acuerdo? Es la hipótesis quizás con más evidencia sobre el suicidio hasta el momento. Es decir, las personas dejan de tener ideas de suicidio en la medida que se aproximan a vidas más valiosas. Seguimos a la que sigue. Acá viene otra discusión que tiene que ver con un montón de tiempo que hemos dedicado a investigar. El suicidio está controlado por los factores de riesgo. Si reduzco dentro de la entrevista los factores de riesgo, voy a reducir el riesgo. Esta es una hipótesis muy relativa y que no ha demostrado muchos resultados. Alguien puede matarse porque, digamos, alguien puede cumplir criterios porque lee diario todas las mañanas, vive cerca de una estación de tren y perdió el trabajo. Es decir, no solo por la combinación de factores de riesgo, el riesgo es alto. Y la segunda hipótesis con la cual estuvimos trabajando sobre suicidio muchísimos años es el suicidio es el subproducto de una enfermedad mental. Entonces, si trato la enfermedad mental, por lo tanto reduzco el riesgo. ¿Se entiende? Los 2 focos de atención, uno sobre factores de riesgo, el segundo sobre diagnósticos psiquiátricos. En la actualidad sabemos que la mejor manera de trabajar sobre suicidio es tratar el suicidio como una conducta, ¿de acuerdo? Que puede ocurrir en el contexto de una enfermedad mental o de factores de alto o bajo riesgo. Seguimos. Entonces, la idea era diseñar una entrevista que durara 40, 50 minutos, que pudiera tener elementos basados en la evidencia, ayudar a las personas que van a tener esta entrevista a hacer la mejor entrevista posible. Y ahí aparecen un modelo de psicología que hay que seguir un protocolo, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, escala 1, escala 2, escala 3, escala 4, que ha demostrado ser bastante poco efectivo y poco sostenible en el tiempo. Básicamente porque los efectores de salud en salud mental no seguimos un protocolo ni a palos. Entonces, aceptando esta realidad, sabemos que hacer tratamientos protocolizados no funciona. La segunda son tratamientos abiertos, es decir, que vaya surgiendo lo que va surgiendo. Entre estos 2 modelos, podríamos suponer que hay un modelo alternativo que es una terapia guiada por principios. ¿De acuerdo? Un terapeuta que adhiere a esos principios puede hacer un tratamiento tan o más eficaz, porque es más flexible, que un protocolo. ¿Me siguen? ¿Sí? La idea es, sigo estos principios y siguiendo estos principios voy a llegar a buen destino. El buen destino es conseguir compromiso a tratamiento. ¿De acuerdo? Cerca del minuto 50 tengo que conseguir compromiso a realizar tratamiento. Esta entrevista no tiene como objetivo conseguir que la gente siga viva. Este es un desplazamiento importante porque la evidencia nos muestra que los compromisos a mantenerse con vida no son basados en la evidencia. Es decir, no por conseguir ese compromiso van a conseguir que los consultantes no se maten. Es más, hay alguna evidencia en algunos hospitales de Estados Unidos en donde está contraindicado ese acuerdo. ¿De acuerdo? Pero sí tenemos evidencia que las personas suelen acordar acuerdos verbales no de no hacer cosas, pero sí de hacer cosas. ¿Me siguen? Por ejemplo, me comprometo a realizar tratamiento. Vamos bien. Entonces, la entrevista
tiene como objetivo conseguir que alguien venga a tratamiento. Y en el mientras tanto, mantenerse con vida para poder llegar. Y a eso le vamos a llamar plan de seguridad. ¿Vamos bien? Entonces, mi origen teórico me causaba gracia porque, bueno, a esta edad uno ve tu propio CV y dices, bueno, ¿cómo evolucionaste? ¿Dónde fuiste picando? ¿Dónde fuiste yendo? Pero algunos los conozco, saben que tengo cada vez más convicciones de analista contextual del comportamiento. Entonces, es muy difícil para mí decir algo si no explico cómo y qué se hace. Yo necesito decir a la gente qué hay que hacer y cómo hacerlo. Esto me parecía central. Entonces, pensamos en un grupo de preguntas que sirvieran para llegar al plan de seguridad y que funcionaran como guión de la entrevista, como principios, que están esas 5 preguntas basadas en un principio, cada una, y me acerquen a el compromiso. ¿De acuerdo? Vamos a la que sigue. Las 6 preguntas que orientan, o 5 preguntas que orientan más, la primera es, no hay ningún riesgo en preguntar universalmente a todas las personas si han pensado en matarse. Es decir, es el mejor screening que tenemos por ahora. Es como palparse una mama, como hacer un montón de cosas. Nosotros tenemos que preguntar regularmente esto, ¿de acuerdo? El problema es que la gente no lo pregunta porque tiene miedo de que los consultantes o los alumnos o quien sea diga que sí y no sepa qué hacer. Pero el screening es lo único que por ahora tenemos en prevención que funciona. ¿De acuerdo? Entonces la primera es, ¿has pensado en matarse? Sí sabemos que esta pregunta no puede tener eufemismos. En lugares donde culturalmente se usan más eufemismos, más problemas hay. Por ejemplo, en la implementación de modelos de suicidio en España, en uno de los grupos donde trabajé, nadie preguntaba claramente esto, con lo cual la mitad de los consultantes no decían la verdad, no lo comunicaban, no eran directos. La segunda es ¿cómo lo harías? Suena rarísimo, pero la verdad parece muy frontal, y sé que a veces uno se asusta con la pregunta, pero está basado en un principio, y el principio es que si hay plan y hay disponibilidad, es un indicador más claro de riesgo. Y si ustedes van a hacer algo, aunque estén en la escuela y el chico va a terminar haciendo una admisión en un servicio de salud, en el mientras tanto, administrar disponibilidad y plan es algo que tengo que hacer en ese momento. ¿Me siguen o no? Alguien puede no tener plan, maravilloso, pero si hay plan y hay disponibilidad, el riesgo es más alto, ¿de acuerdo? Y si voy a tocar eso, tengo que tener tiempo al final de la entrevista para poder resolverlo. Entonces tengo que preguntar abiertamente cómo lo harías, ¿de acuerdo? La tercera pregunta que usamos, también guiada por principios, es ¿para qué lo harías? Solemos preguntarle a la gente ¿por qué te querés matar? Y yo siempre uso la misma metáfora. Es como preguntarle a un fumador ¿por qué fuma? Me va a decir cualquier verdura. Porque los humanos estamos compelidos a dar razones. Entonces va a decir, bueno, era muy cool cuando yo era adolescente. Construimos narraciones para dar cuenta de nuestra experiencia. ¿Se sigue o no? ¿Me siguen o no? Acá la pregunta está variada, porque lo que necesitamos es que ustedes puedan identificar cuál es el problema que el consultante está intentando resolver. ¿De acuerdo? ¿Estoy hablando muy alto? Me quedan 5 minutos. Bueno, vamos a hacer lo que podemos. Es decir, ¿para qué lo harías? Está allí para localizar cuál es el problema. El suicidio viene a resolverle un problema al consultante. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que poder identificar problemas. ¿De acuerdo? Bueno
es muy buen dato, los terapeutas, independientemente de la línea teórica a la que adhieran, son buenos ofreciendo soluciones. O sea, parece que en eso más o menos buenos. ¿Tá? No les cuento los maestros, son mucho mejores que los psicólogos. Y hay un dato que dice que los ingenieros también, pero bueno. La otra es en qué otro momento sucedió y está basado en el principio que esta no es la primera vez que ocurre seguramente y que hay una historia de aprendizaje detrás. No voy a rastrear toda la historia de aprendizaje, pero sí necesito saber qué factores reforzaron o no la conducta en el pasado. Y por último, ¿por qué no lo has hecho todavía? Fuerte la pregunta, ¿no? Pero tiene que ver con factores protectores. Sabemos que las personas que pueden decir, o yo puedo construir con el consultante razones para vivir o factores protectores, aumentan considerablemente la posibilidad de que vengan a la siguiente sesión. ¿Me van siguiendo o no? Estas preguntas están basadas en principios y son parte de la guía, del guión para esta entrevista. La que sigue. Guías generales tiene que ver con cómo. Hay un estilo de terapeuta. No me voy a detener porque no hay tiempo para eso, pero hay un estilo de terapeuta. Un terapeuta muy callado probablemente no sea tan funcional en este caso. ¿Qué tipo de terapeuta funciona y cuál no? Recuerden que tenemos 50 minutos para cumplirlo. Las guías generales están allí. La bibliografía es esa. La que sigue. Un principio que lo dejo al doctor. ¿Tenés 5 minutos? ¿2 minutos? Ok, bueno. ¿Se acuerdan que decíamos qué y cómo hacer? Cómo es un modelado del estilo de terapeuta, que sabemos qué estilo de terapeuta funciona. ¿De acuerdo? ¿Qué estilo de entrevistador? Insisto en el entrevistador porque no solo tiene que ser un terapeuta. El efector puede ser una enfermera, puede ser cualquier otra profesión. ¿Vamos bien? Entonces, tenemos el qué y el cómo. Consigo compromiso a realizar tratamiento y tengo que pasar al plan de seguridad para asegurarme que llegue a la siguiente entrevista. Conmigo o con la derivación siguiente. Es asegurarme ese paso. ¿Vamos bien hasta acá? Y ahora los dejo con plan de seguridad un ratito. Un ratito que son 2 minutos, prometo. Entonces, tenemos principios antes de ponernos a charlar con alguien. Tenemos qué preguntar, tenemos cómo preguntarlo. Tenemos cuál es el primer objetivo, que es el comprometer a la persona con el tratamiento. Esto lo dijo Pablo medio al pasar, pero 7 de cada 10 personas que se comprometen a no lastimarse, lo hacen de todas formas, sea en autolesiones o en intentos, con lo cual no sirve hacer prometer a las personas que. Pero también, en términos de justicia, yo puedo hacer que alguien se comprometa a hacer algo, es decir, hacer tratamiento, por ejemplo. Pero es verdad que no por hablar con Demián Rodante, con Pablo Gagliesi, la persona va a dejar de pensar en matarse. Puede bajar el riesgo en esa entrevista, lógicamente. Podemos hacer foco en razones para vivir, para construir otras metas de tratamiento. Pero la realidad es que hoy a la noche pueden pasar cosas y que la persona vuelva a intensamente pensar en quitarse la vida. Para eso sirve el plan de seguridad. Así como decía Pablo, para que llegue a la segunda entrevista, es para no dejar a las personas solas. Para que por lo menos tengan un plan de acción. Y esto es muy simple. La mayoría de nosotros, entiendo, en algún momento de sus vidas tomó un avión. Bien. ¿Qué pasa siempre antes de despegar? Siempre. Adentro del avión. Hay alguien diciendo, bueno, si sucede algo vamos a hacer esto, esto y lo otro. Ustedes, digamos, obviamente está protocolizado y es obligatorio. Más allá de que no los escuchamos la mayoría de las veces. La probabilidad de que un accidente aéreo suceda son muy bajas. Ahora, siempre es mejor saber qué hacer que no saber qué hacer si pasa. El plan de seguridad es exactamente lo mismo. La persona a las 2 de la mañana, a las 5 de la tarde, el fin de semana, por lo menos, lo mejor que podemos hacer como humanos y como profesionales es setemos qué vamos a hacer.
¿Por qué? Porque una gran característica de las crisis de dolor emocional y ideación suicida es el sentido de no poder controlar lo que está sucediendo. El sentido de incontrolabilidad hace que yo pierda autogestión, que yo disminuya mi percepción de qué tan autoeficaz soy para manejar lo que fuera que tengo que manejar. Entonces, el plan de seguridad hace un montón de cosas, no solo eso. Que te voy a pedir bastante. Antes. El plan de seguridad nos va a hacer disminuir la intensidad de las crisis en el cual se usa el plan de seguridad. Disminuir hasta en un 43% la probabilidad de que alguien vuelva a intentar o intente matarse en 1 año y medio de seguimiento. Consecuentemente, disminuye la probabilidad de que alguien se hospitalice por salud mental. Aumenta el compromiso con el tratamiento, la adherencia, como les gusta decir a muchos, y aumenta la percepción de autoeficacia. Esto y el plan de seguridad es una sola intervención que dura aproximadamente 15 a 20 minutos. Siguiente. Esto es un plan de seguridad son los componentes del plan de seguridad. Detectar cuáles son las señales de alarma, qué estrategia de autogestión va a realizar la persona sin depender de alguien más, qué estrategias de distracción social va a usar, cómo va a pedir ayuda y a dónde, ¿está bien esto es formato telefónico o no telefónico? ¿O en persona? Cómo reducir medios letales disponibles si es que existe un plan y reforzar el compromiso con el tratamiento. Por supuesto no tenemos tiempo para que les enseñe cómo hacer un plan de seguridad, pero, siguiente, se necesita nada más que una hoja en blanco y un bolígrafo o virome. Se entrena rápido, son 3 horas de entrenamiento de plan de seguridad. Es transmisible, se puede hacer a gran escala, aumenta la percepción de autoeficacia de los profesionales, un estudio que hicimos con Pablo hasta hace relativamente poco. Es costo efectivo, porque es una de las intervenciones en suicidio que más demostró reducir el riesgo de que alguien se mate. En todo el mundo, Y si solo lo que necesitan es uno de los anotadores que tiene nuestra compañera acá y la lapicera, no necesitamos mucha tecnología, No necesitamos un celular, no necesitamos dinero. Siguiente. En términos de conclusiones, todos los principios que fuimos hablando con Pablo, pero hay uno que es central y es que las intervenciones que hacemos desde lo asistencial a alguien que está pasando por un mal momento tienen que ser transmisibles, tienen que ser rápidas, tienen que haber demostrado funcionar, no respecto a la experiencia de Demiano o a la intuición de quien fuera o a la opinión de alguien, ¿no? Y a la vez tienen que estar al servicio de la crisis y no al servicio del terapeuta. Esto es algo que tenemos que cambiar un poco, en el sentido de muchas veces medidas más conservadoras o ausencia de apoyar determinados proyectos está más al servicio del cuidado de quien gestiona eso o de quien atiende que de la persona que realmente lo necesita, ¿no? Con esto queremos hacerles llegar, en el poco tiempo que tenemos, un modelo de entrevista que pueden reproducir en cualquier momento y que no se requiere de muchas horas para entrenarse en eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Ariana. ¿Se escucha ahí? Hola, hola. Vamos más cerca por ahí. ¿Me escuchan bien? Más o menos. Ahí estoy. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Me llamo Ariana Villarreal. Yo voy a hablarles desde mi experiencia, desde mi historia personal. Hace 10 años perdí a mi hermano menor por suicidio, el mismo día en que mi hermano cumplía años. Era su cumpleaños ese día, cumplía 23 años, yo tenía 25 años. Mi hermano muere por suicidio y una parte de mí se murió con él ese día, porque el mundo tal como yo lo conocía realmente cambió para siempre. Tuve que atravesar un duelo dolorosamente silencioso y socialmente silenciado, marcado por la culpa y el estigma social. Mi hermano era una persona maravillosa y realmente las consecuencias de su pérdida fueron muy grandes para mí. También tuve que enfrentarme a una sociedad que no estaba preparada para alojar mi dolor.
Para ponernos en contexto, 7 meses antes del suicidio de mi hermano, él tuvo un primer intento muy grave por el cual estuvo internado en una clínica psiquiátrica en Caballito, 60 días para ser exactos, tenía obra social, OSDE, estuvo 60 días ahí. Durante los 60 días que mi hermano estuvo internado, yo no conocí el rostro de las personas que lo atendieron. No supe cómo ayudarlo, aún yo recuerdo grabado, calcado en mi memoria la primera vez que lo vi ahí adentro, doblado, no me podía hablar, estaba lento, no me podía sostener la mirada, era de la medicación, yo tampoco sabía porque nadie me explicaba nada. Recuerdo que nos dejaban ir a verlo 45 minutos por vez, 3 veces por semana, repartido entre el grupo familiar y podías entrar solo de a uno. O sea que yo tenía escasos 10 minutos para hablar con mi hermano y para verlo y no sabía cómo ayudarlo. Y yo trataba de aguantarme el dolor de lo que a mí me estaba pasando con respecto a su sufrimiento y de no saber de nuevo cómo ayudarlo a él con lo que a él le estaba pasando. Bueno, como les conté, nadie me explicó cómo ayudarlo en el proceso, a mi hermana tampoco, a mi papá lo vieron 2 veces nada más los profesionales, una al inicio, a la internación, para explicarle cuestiones administrativas y una cuando le dieron el alta para continuar también explicándole cuestiones administrativas. En el durante, nada. Yo entiendo que él era mayor de edad y que el paciente era él y no nosotros, pero acabo de hacer el curso hacia un abordaje integral para la prevención del suicidio y todo el tiempo se sugiere hablar y psicoeducar a la familia, involucrar a la familia y encontrar a alguien ahí con quien hacer puente y poder explicarles lo que está pasando y cómo ayudar desde el núcleo familiar, y nosotros todo eso no tuvimos nada. Cuando a mi hermano le dan el alta, le cambiaron los profesionales, o sea que él arranca formalmente su tratamiento con nuevos psicólogos y psiquiatra, eran diferentes a los que él tenía en la clínica. Tampoco los conocí, ni mi familia tampoco, no sabíamos cómo ayudarlo. De nuevo, no sabía qué hacer con lo que a él le estaba pasando, no sabía que podía hablar con él de sus ideas de muerte, que eso lo iba a ayudar a poder poner en palabras lo que a él le estaba pasando. Apenas podía con lo que a mí me pasaba, que era, mi hermano se quería morir y no sabía qué hacer con eso, era una desesperación absoluta, y tampoco sabía cómo ayudarlo a él porque nadie me lo había explicado. Llega el día de su cumpleaños, Mati había empezado a trabajar hacía 3 días antes, todo parecía que estaba mejor, él mostraba una mejoría, él te contaba de sus proyectos, de todo lo que tenía planeado para su vida. Recuerdo saludarlo, felicitarlo como quien saluda a su hermano el día de su cumpleaños y decirle un montón de cosas hermosas, él no me contestaba. Al rato me responde, gracias, estoy cansado. Y al rato nos manda un mensaje al grupo que tenemos con mi hermana y él, éramos 3 hermanos, gracias por ser mis hermanas, las amo. Y eso fue todo. Recuerdo haber llegado a mi trabajo y todo el mundo llegaba puteando porque había un accidente en el subte. Obviamente el demorarte llegar a tu trabajo hace que vos putees y no sabés qué es lo que hay detrás. Yo también lo habré hecho en su momento. Todo el mundo llegaba puteando porque había habido un accidente en el subte. Pregunté en qué estación, porque la noticia ya estaba en internet, no con nombre y apellido, pero ya estaba en internet lo que estaba pasando. Y ahí me enteré que era la misma estación en donde se bajaba mi hermano. En simultáneo me llaman del Hospital Fernández para que vaya para allá porque mi hermano había tenido un accidente. No hace falta que les explique, creo que me entienden. En el hospital, cuando nos dieron la noticia, me dieron una pastilla y nada más. Solo se limitaron a darnos una pastilla porque estábamos envueltos en nervios, mi hermana y mi papá y yo, y nada más. Absolutamente nadie me explicó lo que se venía para nosotros, nadie me explicó que iba a sentir culpa y que esa culpa iba a ser demoledora, así como tampoco me explicaron que en realidad no era mi culpa, que intentaron buscar culpables durante años y años porque el suicidio es multicausal y multifactorial y todo lo que sabemos, nadie me lo dijo. Y tampoco me anticiparon que la mirada social en este tipo de duelo iba a hacer estragos en mi salud física, mental y emocional durante tanto tiempo. Lo que siguió fueron más de 2 años de una depresión muy profunda,
de pesadillas explícitas todos los días, de insomnio todo el tiempo, de no querer comer, de no poder comer, de apenas levantarme para ir a mi trabajo, de mi trabajo volver a mi casa y a quedarme acostada todo el día. Había bajado más de 12 kilos, era un fantasma. Si bien yo no atentaba contra mi vida era todo el tiempo, había dejado de importarme, entonces estaba todo el tiempo envuelta en situaciones en las que tenía un vínculo de una pareja violenta, no me importaba mi vida en general, yo estaba como completamente ida. No tenía con quién hablar de lo que a mí me estaba pasando ni de lo que significaba para mí haber perdido a mi hermano de esta manera. Además, en mi familia, tampoco, esto que hablaban las chicas, el duelo se hace de manera individual, o por lo menos así nos pasó a nosotros, porque cada uno tiene un rol diferente y como vos buscás culpables, también buscás culpables en el núcleo familiar. Entonces, es como que cada uno hace su duelo de forma diferente. Mi papá, el de su hijo, nosotras como hermanas, son lugares completamente diferentes. Me costó mucho tiempo y muchas secuelas, sobre todo, y muchas heridas en mí, poder salir adelante, poder pedir ayuda, poder empezar un tratamiento. En ese momento recuerdo que cuando logré pedir una entrevista de admisión, también a OSDE, tardaron 60 días en darme, 2 meses en darme una entrevista para empezar el tratamiento. Cuando pude empezar a estudiar, también en paralelo al tratamiento psicológico y en su momento psiquiátrico, también empecé a estudiar. Me recibí de licenciada en acompañamiento terapéutico. Yo no ejerzo, pero fue una necesidad mía de poder estudiar para poder entender y para poder canalizar mi dolor. En este proceso de duelo, que no fue lineal para nada, abrí una cuenta, un espacio en Instagram que se llama Un Punto y Coma, que empecé tímidamente a escribir sobre lo que a mí me había pasado con el duelo de mi hermano y todo lo que yo hubiese necesitado de la sociedad o todo lo que yo hubiese necesitado en aquel momento hablar y que no tuve. Imagínense, hace 10 años hablar de suicidio era mala palabra, estaba completamente escondido el tema. Y es impresionante la repercusión que tuvo ese espacio, la cantidad de personas que se acercaron a mi cuenta. Por eso esto que yo les cuento me pasó a mí, es mi historia personal, pero le pasa a muchísima gente. Que se acercan a contarme y a manifestarme que les pasó más o menos algo parecido con esto del tema de la mirada social, del estigma, porque bueno, como ustedes saben, perder un ser querido por suicidio es un hecho traumático, es abrupto, interrumpe y rompe la vida de la persona y genera un gran impacto mental, psicológico. Entonces hay un estado inicial de desorientación e incomprensión muy grande porque por más que tu ser querido haya tenido intentos, como pasó con nuestro hermano, vos no estás esperando que pase esto. Vos te estás aferrando a la idea de que tu ser querido va a estar mejor. Entonces vos no estás ni esperando, ni estás pensando de que la muerte va a ser una posibilidad. Otra cosa que necesito que sepan es que cuando ocurre un suicidio se abre una causa penal y hay un proceso judicial que es muy largo, que se extiende durante mucho tiempo, la agonía. A nosotros nos pasó que el suicidio de mi hermano fue un suicidio en un lugar público, había tenido un intento anterior, había estado internado, estaba todo dado para que se determine que fue un suicidio y sin embargo tardaron 2 años en cerrar la causa penal. Nosotros no podíamos disponer de él, por ende estaba en un cementerio y su voluntad última era cremarlo y llevarlo a Bariloche, no lo podíamos hacer. Y después, una vez que se cierra la causa penal, hay una cuestión biológica que vos no podés obviar y tenés que esperar. Y así estuvimos 6 años hasta que pudimos hacerlo, con todo lo que eso conlleva, de rascar la cascarita ahí de eso. Entonces tarda muchísimo tiempo, hay una herida que se extiende a lo largo del tiempo. Como les conté entonces, el duelo está atravesado por la culpa, y hay una culpa que es individual nuestra y una culpa que es social. La culpa individual nuestra es porque nosotros empezamos a repasar hacia atrás todo, empezás a cuestionarte absolutamente todo, empezás a revisar los mensajes, empezás a ver cómo le hablaste, con quién se peleó, con quién, empezás a buscar por todos lados a ver qué fue lo que vos no viste. En nuestro caso, mi hermano fue muy literal, era su cumpleaños, hablábamos unos días antes en el grupo de WhatsApp con mi hermana y él, qué íbamos a hacer para su cumpleaños, y su respuesta fue: yo no quiero nada, escríbame una carta, yo me voy a ir a la luna. Y fue literal, él se fue el día de su cumpleaños. Imagínense lo que fue para mí darme cuenta de esa señal que él me había dado en ese momento, pero como nadie te enseña esto, yo no sabía que eso que él nos había dicho era realmente literal, fue literal. Entonces eso hace que vos te genere muchísima culpa de todo lo que vos individualmente no viste.
Y además hay una culpa que es social. Hay una culpa que es social porque hablar de suicidio es tabú y hay tantos mitos, tantos estigmas dando vuelta, hay tanta desinformación y a veces hay falta de empatía. Entonces, se juzga, lo primero que se hace es juzgar a la familia, al entorno, dónde estaban ustedes, cómo no lo ayudaron antes, cómo no lo vieron venir, vos dónde estabas, y esto de querer saber, el morbo de cómo fue, dónde fue, dejó una carta, todo este tipo de cosas que nos suman. Al contrario, ya uno tiene suficiente con su propio dolor como para que encima la sociedad te apunte. Hace poco, lamentablemente, hubo un suicidio en Uruguay de una joven muy conocida, 15 años, era una promesa del karting uruguayo, y yo leía los comentarios que la gente le hacía en el propio muro de la adolescente porque ella tenía una cuenta, porque era una persona famosa. Y realmente no puedes creer las cosas que a veces se dicen. Yo entiendo que existe falta de información, pero también existe la falta de empatía al respecto. También está esto de creer que el que se suicida es un egoísta, un cobarde, una mala persona, que se fue al infierno. Todo ese tipo de cosas que hacen que este duelo sea tan traumático para nosotros. En la cabeza hay un torbellino, esto de el enojo, de enojarnos con nuestro ser querido, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me avisaste que te sentías mal, que yo te podía ayudar? Hay culpa, hay frustración, hay angustia, hay dolor. Porque, de nuevo, como nadie nos explica que el suicidio es multicausal, que no existe un único culpable, que tratemos de no buscarlos durante muchísimo tiempo, es ahí donde nosotros no tenemos las herramientas para poder elaborar nuestro duelo. Denme un segundo, por favor. Todo esto que les cuento es necesario que ustedes lo sepan para poder hablarles de posvención, que es lo que venían hablando unas chicas de la Fundación Aikeni, que cuando yo las escuchaba decía, qué bueno hubiese sido para mí poder tener este tipo de espacios en aquel momento. Imagínense, situémonos hace 10 años atrás. Para hablar del concepto de posvención, es el acompañamiento a todas aquellas personas que han perdido un ser querido por suicidio. Son acciones e intervenciones posteriores a la pérdida para reducir el riesgo de suicidio, para evitar consecuencias graves y duraderas en la salud mental, porque existe riesgo de suicidio cuando no hay posvención. Además de lo que es depresión, ansiedad generalizada, trastornos del sueño, trastorno del duelo prolongado y un montón de otras problemáticas más que pueden derivar de este tipo de duelo. ¿Por qué hay riesgo de suicidio? Porque la combinación de la culpa, el estigma social, la desesperanza, la frustración, el enojo y un duelo no abordado pueden derivar en ideación suicida persistente en el entorno cercano. Por eso el objetivo de la posvención va a ser reducir el riesgo de suicidio, ayudándonos a sanar y brindándonos herramientas para poder manejar este dolor. Posvención es lo que yo no tuve y por eso yo hablo de esto en la cuenta que les comenté que tengo y se los traigo a ustedes para contarles desde mi lado de familiar, porque le pasa a muchísima gente, esto de no tener con quién hablar de lo que les está pasando. Para que se den una idea, según la Organización Mundial de la Salud, por cada suicidio habrá al menos 135 personas afectadas por la pérdida alrededor entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, de escuela, en el entorno cercano. Y si cada 40 segundos ocurre un suicidio en el mundo, imagínense la cantidad de personas que van a necesitar y que necesitan posvención. Y acá en Argentina ocurre un suicidio cada 2 horas. Son 11 casos por día. Entonces imagínense la necesidad inmediata que hay de hablar de esto. Más allá de toda esta teoría, yo quisiera pedirles desde mi lado de hermana y familiar que por favor, si ustedes lamentablemente tienen que atravesar el suicidio de un paciente, que por favor puedan hablar con la familia. Yo no les puedo explicar lo que ayuda o lo que a mí me hubiese ayudado, que a mí me expliquen todo lo que me iba a pasar. O sea, sería fundamental que ustedes puedan decirles, se hizo todo y más, que no estaba en las manos de ustedes ni las de los familiares, la decisión última, el poder
explicarles esto, psicoeducar, el suicidio es multicausal, tratar de no buscar culpables aunque te pase. El objetivo no es que la persona no lo sienta, lo va a sentir, decirle vas a sentir culpa por esto y por esto y por esto, vas a sentir que la sociedad te juzga, hay mucha falta de información, hay muchos mitos. Poder explicarle a la familia de verdad ayuda muchísimo. De hecho, las personas que se acercan a mi cuenta, que la gran mayoría han perdido seres queridos por suicidio, me cuentan que por mi cuenta pueden poner en palabras lo que ni ellos saben cómo explicar a nadie. O sea, al escribir sobre el duelo de mi hermano, yo ahí ni siquiera escribo casi desde la teoría, hablo desde la experiencia y las personas les ayuda un montón. Poder explicarles esto y ellos me agradecen que yo hablo y escribo, yo ahí hablé de esto y digo que no son ni cobardes, ni valientes, ni egoístas, que detrás de cada caso hay una familia, hay una persona que sufría. Poder explicarle a la familia de verdad les va a ayudar un montón a poder tramitar un duelo de otra manera y no tan traumático como me pasó a mí y como le pasa a un montón de personas. Para darles un ejemplo y por qué digo que posvención es prevención, yo hablo mucho con una chica que se suicidó su sobrino en San Juan y 2 años después se suicidó su hermano, o sea, el papá del nene. Ese padre no tuvo posvención, empezó en un bucle interminable de adicciones y un montón de cuestiones de no poder tener ayuda en aquel momento, durante los 2 años que había fallecido su hijo por suicidio, y terminó también de la misma manera. Y cuando hago este posteo a pedido de ella, ahí es donde todo el mundo me empezó a contestar y es impresionante, los invito a que lo vean, la cantidad de personas que les pasó lo mismo, que alguien que me escribió que había perdido a un hijo y que al tiempo había muerto su otro hijo, o que habían perdido un padre y después a un hijo. En las mismas familias la cantidad de casos que hay es impresionante. Así que agradezco su apoyo, no sé si quizás me quedó algo pendiente por decirles, pero estoy muy nerviosa. Y agradezco que estén acá y que por favor puedan hablar con las familias y explicarle a las familias lo que está pasando, es fundamental, porque incluso pueden encontrar ahí a alguien con quien apoyarse para cuando ustedes no estén 24 horas con las personas, no están 24 horas, es imposible. Entonces poder tener a alguien ahí en el entorno con las que puedan hacer de puente y poder ayudar entre todos a ese ser que está sufriendo. Y bueno, y si el suicidio no se pudo prevenir, poder psicoeducar a la familia y poder explicarles para que ese duelo que empieza, que es tan particular por todo esto que hablamos, puedan ayudarlos a entender por qué, no encontrar el por qué, porque no va a estar, pero qué es lo que a ellos les va a pasar sería fundamental. Así que les agradezco un montón el espacio, el tiempo y no sé si... Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Ahora sí, vamos a abrir unos minutos a preguntas. Me parece que también a veces se van mostrando como diferentes caras. También Ariana nos hace pensar por ahí otra cara, digamos, de la entrevista, ¿no? Por ahí con los chicos que hacen hincapié, digamos, en el abordaje del paciente, ¿no? Y también la importancia de poder dar lugar a la familia, ¿no? Dar lugar a la familia, como decía Ariana también, para que sean parte, digamos, de ese tratamiento y son quienes están las 24 horas o acompañando o siendo esa red de contención de la persona que lo necesita. Si les parece, tenemos unos minutos, por ahí abrimos a preguntas. Quería preguntar de la entrevista, ¿qué opinan de llevar el modelo así, no tanto en un rol de entrevista, sino comunitario? Que las personas desde su lugar puedan participar, o sea, puedan entrenarse para realizar una intervención con un amigo, un familiar o alguien, y ahí conectarlos con la ayuda. Justamente el modelo no está pensado exclusivamente para profesionales. Nos encantaría probarlo en la comunidad, sin duda. Me parece que vos también pensás lo mismo. Lamentablemente somos terapeutas y debo admitir que el libro tiende mucho al lenguaje psicológico por momentos, lo cual encuentro que es nuestro defecto. Pero la idea es sí, yo creo que los efectores
vuelvo, gente que no porque además el efector va a ser puede ser alguien que no necesariamente es del servicio de salud mental. Entonces, eso de tenés ganas de matarte, sí, entonces anda a hacer tratamiento, bueno, entre una cosa y la otra hay un tiempo. Entonces, este efector inicial tiene un montón de cosas para hacer. Por eso insisto que sí, que estaría bueno llevarlo a la comunidad y probar, básicamente que nos den feedback sobre qué es lo que debemos adaptar. Lo haría al revés, se lo daría a la comunidad y me digan, mira, hay que corregir todo esto, ustedes hablan muy psicológico, esto no va, pero sería hemos trabajado con asistentes sociales en el sur de Chile, saben que la tasa de suicidio es súper alta, y hay una comunidad de asistentes sociales que no tienen psicólogo ni psiquiatra, son solo asistentes sociales y están usando la entrevista con muchísima facilidad, y hemos tenido experiencia en Colombia ahora con un grupo de personas que son efectores sanitarios adentro del sistema educativo. Vendría a ser algo así como un psicólogo de la escuela, un consejero. Y también muy buen feedback y les está funcionando. ¿Vos querés decir algo? Lo referencio al libro porque un poco es el compendio de nuestro trabajo, digamos, y hay uno de los capítulos que está destinado a formas de hablar de suicidio, en términos de... porque hay cosas que podemos decir, son un montón, y cómo trabajar responsablemente eso. Y dentro de ese capítulo, que son una especie de como recomendaciones, digamos, o sugerencias, nosotros usamos un acrónimo que se llama PEDRA, que es preguntar, escuchar, disuadir, referir, que sería como buscar ayuda especializada y acompañar, para personas que no son profesionales de la salud mental. Y que esta charla, como hablamos hace un ratito, sigue los mismos principios que discutimos hace unos minutos, y que pueda ser una madre, un padre, un referente comunitario, alguien de la escuela, como primera estrategia de abordaje, ¿no? Esto no implica ser terapeutas de la ideación suicida ni terapeutas del que consulte, sino de alguna manera, y esto te robo palabras, pero cómo arrimar el hombro, ¿no?, a alguien que está pasándola muy mal. Y creo que debería haber más esfuerzos por hacerlo lo más pragmático posible, lo más entendible posible, porque de vuelta, el principio de que tiene que estar al servicio de la persona que la está pasando mal y no al servicio de otros intereses es clave. Tiene un poco que ver con si presencias un accidente en la calle, ¿no saldrías a tapar la salida de sangre? Digo, no, un médico. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, que el que está caminando por la calle tenga una idea de qué hacer en ese momento. Y básicamente en las escenas donde más ocurre debería haber alguien medianamente entrenado, en la escuela, el club, el sistema judicial, la cárcel, los lugares de adolescentes. Fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad, que tenemos tasa de suicidio súper alta en fuerzas de seguridad, deberían tener una formación mínima de primeros auxilios, digamos. Pero piensen eso, si hay un accidente, ¿no saldrían a tapar la herida? Es el mismo principio. Tal cual. Me encanta esa idea, de hecho es la que uso en el libro. En el libro usamos la idea de la resucitación cardiovascular, que es más o menos la misma idea. Yo, mientras que va apareciendo otra pregunta, me quedó algo en el tintero por ahí en la mesa anterior, había surgido también el tema de, no que se haya conversado en la mesa, sino como una pregunta, ¿no?, que el tema del suicidio también es un tabú entre profesionales, y bueno, acá hay muchos profesionales del campo de la salud mental, que hasta incluso, digamos, uno pasa eso, ¿no?, sucede un suicidio y es, bueno, ¿quién era el psiquiatra, quién era el psicólogo, qué fue lo que pasó? Aparece como también, ¿no?, la culpa en el profesional, digamos, ¿no?, de, bueno, a mí se me suicidó un paciente, ¿no?, y incluso esta cuestión que a veces, digo, se vive desde otros ambientes, también en el ambiente profesional eso sucede, el prejuicio, digamos, ¿no?
Y un poco lo que comentaba Lu, que era quien hacía la pregunta, también a veces eso genera una cuestión expulsiva de no querer atender pacientes graves o, digamos, ¿no? De como para que no te pase, mejor no tenerlo. Sí, entonces, bueno, nada, eso como preguntarles un poco. Y una preguntita más es que, nada, por ahí nosotros vamos escuchando cuando sucede esto, quizás ustedes uno tendría como intuitivamente, y creo que cada lugar de trabajo cuando algo de esto sucede arma lo que puede, digo, en términos de una supervisión o de trabajo interno o lo que sea, pero digo, si ustedes tienen alguna herramienta o, bueno, algo para decir en relación a eso. Sí. Primero que los terapeutas o el equipo de salud somos personas, con lo cual aplica lo mismo que dijo Ariana, exactamente de la misma forma. Con sus diferencias, pero la realidad es que, se los pongo de esta manera, me ha tocado que consultantes hayan dejado tratamiento por suicidio estando conmigo en tratamiento, y antes de que eso suceda yo tenía menos riesgo de matarme que ahora. Quiero decir que, digamos, el impacto llega, no me hace por ser terapeuta, psicólogo, psiquiatra y entender el problema. Libre, digamos, soy población vulnerable como cualquiera de ustedes. Entonces aplica exactamente, digamos, todas las consecuencias, digamos. Y también entre nosotros sucede mucho eso. Hablaba de los derivólogos en salud mental hace un rato, que es un poco eso, siempre es más al servicio de mi persona derivar a alguien que sepa o que tenga la infraestructura necesaria para un problema que pasa todo el tiempo. Está al servicio mío, no de la persona que lo necesita. Y después sí, hay castigos, digamos, del contexto, incluso en salud mental, ¿no? Doy un ejemplo. Hace un par de años publicamos un cuestionario para el consultorio de pediatría de screening, digamos, de tamizaje de riesgo de adolescentes. Y lo hicimos en hospitales y en centros de salud. Y en uno de esos establecimientos, el servicio de adolescencia todavía, estuvimos 6 meses siempre rondando pero si le preguntamos a los adolescentes no va a pasar nada. Era como memento, digamos. Era como, tengamos una reunión, vamos a una reunión. ¿Vos estás seguro de que si no le preguntamos a los adolescentes? No, yo no sé, la cantidad de papers que te mandé a escuchar podcast, vine a hablar un montón de veces. Esto es más una necesidad de la población que un interés personal, puntual. Y después lo peor de eso es que cada vez que viene este día o hay, vos lo debes vivir más, ¿no? Como que se reactiva todo y debería ser 24/7, 365 días del año. Decimos, bueno, de vuelta me viene a hablar de mitos, que ya me los conozco de memoria. Pero tiene un fundamento, porque no llega, no sé cómo mucho tenemos que hacer para no traer mitos que aparecen en todos los posteos, que aparecen en todos los programas de televisión, o los posts que tocan el tema, o las radios, o lo que fuera, y así toda la práctica clínica vuelve a aparecer sistemáticamente. Quiero contestar algo. No me gusta a mí la idea de que cuando hay posvención hagamos algo creativo y veamos los recursos que tenemos. No me gusta ni un poco. Existe un protocolo de posvención basado en la evidencia. En el libro también lo copiamos para los profesionales de salud mental. No nos pongamos creativos, porque las buenas intenciones se parecen a, para prevenir el suicidio, hagamos una carrera, una maratón, y en la maratón pongamos, no te mates, la vida vale la pena. No tiene ninguna utilidad. Entonces sí hay protocolos sobre posvención que demostraron ser efectivos con profesionales de la salud mental y sus familias. Suele ser, en la primer pasada suele ser los terapeutas que estuvieron involucrados en el caso, y sabemos que los segundos efectores nunca pueden ser los que trataron el caso. Sabemos un montón de información sobre posvención. Si se encuentran con una situación en donde ha fallecido alguien por suicidio en el lugar donde se encuentran trabajando,
busquen la información precisa y diseñen el protocolo necesario. Porque hablamos de culpa, pero no es solo culpa. Hay miedo. Miedo, ¿qué van a decir los familiares sobre mí? Me van a hacer un juicio. Vergüenza. ¿Cómo se me mata un paciente cuando yo me dedico justamente a esto? Culpa. Yo me merezco mejor sueldo porque mirá lo que estoy haciendo. No quiero ni empezar a nombrar lo que pasa. Entonces, no nos pongamos creativos. Hagamos lo que tiene evidencia en ese momento. Los recursos son siempre verbales y conocimiento. No necesitamos alta tecnología para la prevención. Quiero aclarar esto porque muchas veces nos consultan, ¿qué hacemos? Bueno, agarrar el protocolo y hacelo. No, está bueno porque la pregunta iba a eso, digamos, como que cada lugar de trabajo intenta crear algo y bueno, quizás está bueno ir a fuentes, Sí. digo que está No, digo me que hay parece protocolizados y justamente hay. los lugares deberían anticipar esto. Por ejemplo, te llama una escuela y te dice, se murió uno de nuestros alumnos. Estaría bueno que pudiéramos ir antes de la ocurrencia y no post-ocurrencia, porque una vez que ocurrió, la respuesta va a estar atada a la emoción que controla al director, a la maestra, a la familia. Entonces tiene que ser algo planeado previo de guía de pasos. Es como ir pensando cuáles van a ser los pasos cuando en realidad ya ocurrió un infarto, ya que estamos con la resucitación cardiovascular. Tiene que haber un plan previo. Las instituciones deberían planear qué va a pasar si ocurre. Y hoy hay muchísima información sobre cuáles son las estrategias de posvención. Bueno, la fundación, la gente que trabaja en duelo, y yo insisto, no es el mismo tipo de duelo. No es el mismo tipo de duelo. No es lo mismo duelar porque estás triste a duelar con culpa, vergüenza, miedo. Digamos, tenés ahí la ristra de emociones, incluso envidia, porque alguien no estuvo en esa guardia ese día, si no me tocó justo a mí. O celos, porque a mí me podrían haber ascendido. O sea, el control de las emociones nos impide actuar basado en la evidencia. Perdón que me metí, pero... Está bien. Allá hay otra pregunta. Buenas. Ante la mesa, yo quería agregar algo y ver qué pensaban. Me parece muy importante la inclusión de familiares, debates donde hay profesionales, y creo que es algo que falta mucho. Las guías o lineamientos de políticas públicas en salud mental lo suelen mencionar, como la importancia de incluir la experiencia de usuarios o de familiares para repensar qué es lo que se está haciendo, y creo que eso nos cuesta un montón como profesionales también escuchar la perspectiva de los usuarios para repensar qué es lo que no estamos haciendo bien o qué es lo que se debería hacer. Contar eso qué piensan, por qué nos cuesta tanto o cómo se podría facilitar. Obviamente este tipo de espacios creo que apunta a eso. Y lo otro creo que es un gran problema quienes trabajamos por ahí en el segundo nivel o en hospitales generales, como pensar que el abordaje comunitario solo es en los ESAC, ¿no? Y que uno puede tener perspectiva comunitaria aunque esté en consultorios externos de un hospital, y como pensar que eso es algo que debería atravesar todo el sistema y no solo en algunos equipos, y cómo ahí terminamos nosotros replicando prácticas que muchas veces quizás a nivel teórico e ideológico no estamos de acuerdo, pero que somos los mismos que la sostenemos. Entiendo que es un comentario y no sé si querés que hagamos un comentario al respecto de eso. Okay. Lo que se me ocurre a mí es ¿qué hacemos con eso? Digamos, más allá de las realidades, ¿no? No sé, en la entrevista que planteamos nosotros está estipulado la conversación del riesgo con familiares. Es algo que hacemos rutinariamente, ¿no? Y eso no puede quedar a razón de jefe de servicio de tu hospital o de donde sea que trabajes. De vuelta, tiene que estar protocolizado, tiene que decir quién se va a encargar de la familia, a veces los tiempos y demás, todos sabemos las quejas, el poco sueldo, etc. Ahora, muchas veces, si la familia está muy implicada, no va a ser reforzar la pasivo-actividad, es decir, no, la familia no va a resolver el problema, pero un profesional que actúe como orientador de familias puede funcionar. Hay cosas para hacer que están como bastante descritas. Lo que pasa es que nadie las lee y vas a trabajar, hoy es un problema y cuántos de nosotros vemos esos problemas y a la tarde intentamos buscar soluciones. No,
seguimos con nuestra vida y a las 8 de la mañana entramos al hospital de vuelta a ver qué vuelve a pasar. Creo que hay cosas como claras a la hora de... El tema es leer y buscarlas y implementarlas sobre todo, porque de vuelta, esto de... Aparecen todas las guías, sí, pero las guías no dicen cómo hacerlo. Y de repente tenemos entrevistas familiares, pero la entrevista familiar va a ningún lado. Esto es un defecto que tenemos los profesionales de salud mental, que no pensamos los objetivos que tienen las entrevistas. Vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver qué tipo de familia tiene. Y buscamos, digamos, bueno, claro, sistémicamente funcionan de esta manera, entonces esto, lo otro. Y en realidad es, bueno, ¿cuál es el objetivo de hablar con un familiar de alguien que tuvo un intento de suicidio? No es el objetivo que si alguien está deprimido y no tuvo intentos, o que lo que fuera. Sí, yo pensaba también, perdón, pero nosotros, digamos, después lo vamos a conversar en la línea en Salud Mental Responde, muchas veces nos pasa cuando la persona se comunica, para nosotros es muy importante hablar con un familiar, y digo, me parece que también la convicción, ¿no?, que como profesionales tenemos que tener de esa importancia de hablar con ese profesional, ¿no? Si uno ya tiene internalizada la necesidad rotunda de hablar con un familiar, ¿no?, y está como convencido de esa necesidad y de la importancia que eso tiene, muchas veces nosotros telefónicamente nos encontramos con, cuando le pedimos el dato, ¿no?, el teléfono de algún familiar, no, digo, negarse a, porque si trabajamos con población adulta, tanto la consulta presencial como teléfono, puede ser que la persona se niegue a brindar datos de familiares, pero me parece que hay algo de cuando uno tiene la convicción de que es necesario, hay algo de eso que se puede transmitir, se puede trabajar con la persona, y se logra haciendo, ¿no? O sea, nosotros en la línea, la experiencia en general es buena, digo que logramos acceder a poder hablar con un familiar, pero me parece que tiene que estar la convicción de que es una necesidad y que es necesario. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Quevedo, yo soy licenciada en enfermería y soy psicóloga social, pertenezco a la Red Nacional de Psicología Social y bueno, a mí, más que todo una reflexión con respecto a los equipos de salud. Trabajo en el ámbito privado y obviamente como enfermera, como profesional de salud, me encuentro también en red con otros profesionales de la misma profesión. Y el otro día me tocó justamente que como soy psicóloga social, una compañera que trabaja en el Hospital Méndez, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me planteaba que se había suicidado un paciente. Y me dice, ¿qué hacemos? Porque estamos todos mal. Y bueno, esto lo hago referencia justamente a lo que ustedes están hablando. Y una de las cosas que le pregunté a ustedes, ¿cómo proceden en esta situación? Yo creo que con respecto a esto hay mucho por trabajar. No digo brevemente todo lo que pensaba decir, pero bueno, por falta de tiempo. Hay mucho por trabajar todavía con los equipos de salud. Más allá de que es un tema que últimamente se está visibilizando, yo celebro esta jornada realmente. Me voy a llevar mucho aprendizaje. Hoy vine a eso justamente, a aprender y a escuchar. Pero bueno, con respecto al libro que ustedes dicen, que bueno, han escrito, me gustaría saber cómo podemos acceder, está en venta, cómo se llama. Y también a futuro, si piensan replicar estos espacios, esto ya le pregunto a los organizadores, porque realmente son muy necesarios. Son muy necesarios porque recién nombraban a distintos efectores de los equipos de salud, los espacios, tanto lo público, y en lo privado también hace falta. Particularmente me ha pasado de trabajar en guardia con respecto al RCP, por eso le decía, los primeros auxilios psicológicos relacionados con el suicidio, ¿no? De esto de cómo poder abordar el tema, ¿no es cierto? Hay mucha ignorancia, pero no porque no haya un interés, es el mismo sistema que te lleva a que no te hagas estas preguntas, ¿no? ¿Qué hago en esta situación? Es como todo en automático. Hay que resolver la parte clínica, pero muchas veces nos olvidamos del familiar también. ¿Qué le decimos al familiar? Falta de preparación, falta de información y el tema de los mitos sobre todo, ¿no? Así que bueno, en principio, bueno, lo de los libros, el tema del protocolo que es interesante, me cayó esto de no ser creativos, ¿no? Porque yo le podía haber respondido a esta colega, a esta compañera, no sé, cualquier cosa, pero realmente uno lo toma con seriedad, le dije la verdad que no sé, le respondí sinceramente, no lo sé.
Y hoy quisiera llevarme un poco más de respuesta, pero bueno, ustedes han ido contestando estas dudas que tengo. Así que bueno, nada, si me pueden responder lo que les pregunté. Y bueno, le paso la verdad a mi compañera que también desde la red. Hola, buenas noches. Ay, buenos días, ¿cómo les va? Disculpen. Soy Silvia Batistela, también psicóloga social. No, yo lo que quería decir es qué lugar, más allá de que el suicidio sea una conducta, como lo dijo el doctor, que estoy de acuerdo, qué lugar tiene la salud mental, porque también tenemos que pensar que la salud mental, yo lo voy a decir así, porque vengo de un pueblo que nací con un hospital neuropsiquiátrico, los locos, es decir, allá están los locos. Entonces, yo creo que hay que sacar el estigma a la salud mental porque es necesaria para que tengamos salud. Entonces, ese lugar, la salud pública tiene que estar como más amplio para también trabajar esta parte del suicidio, porque es falta de... Bueno, gracias. Si quieren, vamos a... A mí hay un tema que por ahí me fui y volví y lo plantearon, pero que me interesa, y es cuando ocurre el suicidio dentro del contexto de una internación. Por cómo golpea a los equipos tratantes también, y porque es difícil intervenir para analizar la situación sin movilizar muchos resortes emocionales de parte de los profesionales. Dos cosas. Lo de los libros lo vamos después, no es... Igual si querés decir cómo se llama el libro, la verdad que el libro es muy bueno, así que comentar el nombre. Entrevista con consultantes con conducta suicida. Así, bien descriptivo. Sí, un poco viene de la mano de todos estos espacios y hablar de salud mental en general es la única forma de desestigmatizar los problemas. Y lo último, un gran porcentaje de los suicidios son adentro de una internación. Y yo no adaptaría tanto al contexto de lo que tenemos que hacer, pues siguen siendo personas y siguen yéndose a su casa y siguen teniendo las mismas emociones que el resto de los profesionales, con lo cual los protocolos son similares. El tema es aplicarlos cada vez que sucede, porque es un contexto en donde va a suceder, en términos de predicción de que es ya un factor de riesgo per se estar hospitalizado. Así que yo no diferiría. Es el mismo protocolo, porque el impacto es similar y a la vez, lo último respecto a prevención es hay que trabajarlo, hay protocolos que funcionen y a la vez las cosas tienen que seguir funcionando, sin ignorar todo lo que pasó con eso. Digamos, esto de cómo impacta menos en los profesionales, no. Va a impactar. Lo más humano del mundo es que te impacte la muerte por suicidio de alguien. Bueno, por ahí nada, para ir terminando y un poco en relación a la pregunta de seguir replicando espacios como este, la verdad es que nuestra idea, ¿no? Nosotros volvemos a repetir, somos un programa pequeñito, digamos que sí es una línea telefónica que funciona a las 24 horas, que se llama Salud Mental Responde, que también hay algo del nombre y de ir trabajando con esta idea de prevención y de acción en salud mental en general, ¿no? O sea, ¿no? Como eso como por un lado, también nosotros tenemos al menos como ideas de trabajo, ¿no? Que después veremos las posibilidades de acción o no, pero en términos de posvención, desde lo que comentó Ariana, ¿no? Que en un hospital general que tiene equipo de salud mental, que hay gente de guardia, que la intervención sea una pastilla, ¿no? A veces esas cosas nos hace como repreguntarnos, seguramente para todos, ¿no? O sea, desde los lugares de trabajo de cada uno, no solamente en términos de prevención, que por ahí es lo más común o lo más, ¿no? Lo que uno más conversa, sino en términos de posvención. Y a mí la primera vez que lo escuché, digamos, el dato de que por cada suicidio consumado hay 135 personas afectadas, es impactante, ¿no? En el sentido de que uno por ahí toma dimensión, ¿no? Nosotros a partir de esto fuimos prestando más atención y tenemos llamados, después lo vamos a comentar en la mesa siguiente, llamados de posvención, pero también nos deja como un interrogante muy grande, ¿sí? Porque son personas que se comunican con la línea pidiendo ayuda,
Y yo personalmente, uno dijera, bueno, en realidad esa ayuda tendría que estar ofrecida, digamos, ¿no? O sea, esa persona que se comunicó con nuestro 0800 interminable es porque tuvo la voluntad, la necesidad muy necesaria de pedir ayuda, pero quizás, digamos, ¿no? O sea, como políticas públicas, la posvención debería ser, esto como lo hablamos durante toda la mañana, la posvención como prevención. Hay muchísimo para hacer, porque no hay nada implementado desde las políticas públicas, al menos, ¿sí? No hay protocolos claros en relación a qué accionar, cuando por ahí se notifica, ¿sí? Una muerte, no es que hay un equipo de intervención, para que sepan, eso no existe. Entonces todo un campo por hacer que creo que es más que necesario. Un minuto para cerrar. ¿Qué tal? Buen día. Quería saber cómo piensan que se puede mejorar la atención, porque escucho muchas personas que tienen esta voluntad de pedir ayuda y van rebotando en distintos servicios, tanto públicos como privados. No encuentran como dónde los alojen, los acompañen y busquen red para que los sostengan. A ver, esto voy a hacer un cierre, es el gran tema en salud mental, como comentó Ariana con su propia experiencia en OSDE, que capaz estás 60 días, tanto en el ámbito privado como público hay dificultades, no es fácil la accesibilidad y ahí es el tema más complejo, digamos, ¿no? Porque por ahí justamente alguien que... Sí. Está bien, por eso pero el tema es muy, muy complejo, no es que vamos a poder dar una respuesta acá en 2 minutos. Sí digo esto, que hay situaciones como muy complejas. La idea, por ejemplo, de nuestra línea, que es un 0800, y ahora la mesa siguiente vamos a compartir también con provincia, con Ciudad de Córdoba y con Nación, son líneas telefónicas que funcionan las 24 horas para poder atender, digamos, ¿no? Esa urgencia y esa situación de crisis y poder brindar una orientación y una evaluación de riesgo, ¿sí? En primera instancia para ver, si la persona está en riesgo o no y qué tiempo tenemos para poder, buscar un tratamiento, ir a una guardia, las intervenciones que sean necesarias. Por supuesto que, la posibilidad de acceder a tratamientos de salud mental, es como la situación compleja de hoy en día, pero sí me parece que es por ahí trabajo de todos estar como atentos a las situaciones más complejas y por ahí que quienes más lo necesitan son los que menos acceden. Y eso es un dato real. Entonces, saber que, estas líneas lo que tienen es que tienen mucha accesibilidad, porque uno puede estar trabajando, uno puede estar en el baño de su casa y estar comunicándose con un profesional, ¿no? Entonces, sepan, ahí hay flyers también que los invitamos, que los pueden llevar a sus lugares de trabajo. La línea telefónica, al menos la de la Ciudad de Buenos Aires, es para todos, para quien tenga obra social, para quien no, para cualquier persona, incluso que esté en tratamiento o no. Entonces, es un recurso más. Faltan muchísimos otros, pero es un poco lo que hay. Con esto esperamos que cada uno se lleve a su lugar de trabajo aprendizajes y nuevos desafíos, ¿sí? Nos hacemos un pequeño break y nos vemos en un ratito.